Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, 10ª temporada en el aire. Vamos a volver hoy a uno de los temas fundamentales de la cardiología y la medicina, que es la hipertensión arterial. No vamos a hablar hoy de la hipertensión arterial como factor de riesgo, algo por todos ustedes conocido, sino que vamos a abordar el tema desde el punto de vista de situaciones particulares, digámosle así, que se dan en los pacientes potencialmente hipertensos o hipertensos. Bueno, volvemos del corte y hablamos de situaciones particulares de la hipertensión arterial. La primera se da en el consultorio de cualquiera de nosotros casi todos los días. Un paciente viene a control, viene a chequeo, uno va a tomar la presión y se encuentra con un valor, por ejemplo, de 16/10. Entonces uno le dice al paciente, ¿usted es hipertenso? No, doctor, jamás lo fui. ¿Conoce su presión habitual? 12/8, 13/8. Tiene 16/10, no puede ser. ¿Puede pasar? Puede pasar. Es lo que nosotros definimos como presión del guardapolvo blanco, ¿no? ¿Cómo lo tratás, Javi, o cómo lo estudias? Bueno, o cómo lo definís, si querés. La hipertensión de guardapolvo blanco es sumamente común, nosotros lo vemos, el paciente se alarma enormemente. Nosotros lo que hacemos habitualmente, esto es una recomendación, sería para los colegas, pero en general para el paciente, cuando vienen al consultorio, se trasladan desde la sala de espera y por ahí tienen que caminar unos metros. Ese traslado, más la ansiedad que genera la consulta, qué me va a decir el médico, qué me va a encontrar el médico, genera un aumento de la tensión arterial por encima de los valores que habitualmente el paciente se mide. Entonces, como primera medida, nosotros la tensión arterial tenemos que medirla en los dos brazos. Brazo derecho, brazo izquierdo. Siempre uno de los dos brazos tiene más tensión arterial que el otro. Entonces, a ese brazo que tiene más tensión arterial que el otro, lo designamos como brazo dominante. Pero bueno, es para evitar justamente ese grosero aumento de la tensión arterial como consecuencia del primer impacto de la consulta, es conveniente que uno se siente, dialogue con el paciente, hable un poquitito y no proceda a tomarle la presión en forma inmediata, de manera tal de que ese paciente se relaje un poquitito, se pone menos tenso y entonces después de ahí procedemos a medirle la presión en un brazo, le explicamos la presión en un brazo, la presión en el otro, lo del brazo dominante, que mucha gente se sorprende y eso tiene importancia en el hecho de que sepan, hay una pequeña diferencia, no una gran diferencia, pero sí hay una diferencia entre un brazo y el otro, porque si el paciente no tiene tensiómetro en su casa y tiene que ir a controlársela, y por ahí cuando se la va a controlar le están cobrando por tomarle la presión, que ofrezcan el brazo que es el dominante, por lo tanto van a tener un valor más aproximado de la realidad del paciente, que si le toman del brazo no dominante. Conclusión, la presión del guardapolvo blanco, existe, como bien lo define Javier, existe, es una situación de estrés para el paciente. Muchos pacientes ya lo tienen incorporado. Doctor, yo tengo presión del guardapolvo blanco directamente. Sí, sí. Si tuvieras que hacer un diagnóstico de esto para dejarlo tranquilo al paciente, ¿qué método usarías? ¿Qué estudio le pedirías? Bueno, nosotros tenemos algunas herramientas desde el punto de vista de la aparatología que son de suma utilidad para el paciente hipertenso. Inclusive para el paciente, porque estamos hablando de un paciente que por ahí viene por primera vez con uno y entonces la expectativa de la consulta es mayor y ahí puede haber una gran diferencia en cuanto a los valores. Ahora, una vez que el paciente ya es paciente nuestro y vemos que independientemente de la consulta le hacemos hacer un registro domiciliario de la tensión arterial, si tiene un aparato, le aconsejamos qué tipo de aparato, que por ejemplo en general los digitales son mejores que los aneroides, los de que tienen el manguito con un relojito, en general no son tan exactos como puede ser un electrónico, y de las marcas que andan dando vuelta por ahí, el Omron es el más confiable, porque con el doctor hacemos investigación aparte de
de nuestro trabajo asistencial cotidiano de ver pacientes, y en esos estudios que son de investigación, los laboratorios multinacionales nos entregan ese tipo de pacientes porque son los más confiables en cuanto a los valores. A lo que dice Javier, un detalle. Esos aparatos digitales existen en 2 variantes o 3. Primero, siempre hay que preferir el brazo de a la brazo. muñeca. El de muñeca y segundo, no. y fundamental, que sea digital. Si yo tengo que inflar, esa sola maniobra me está levantando la presión arterial. Es una maniobra presión, exactamente. Entonces, como dice Javi, con los registros, digamos, domésticos, uno puede tener alguna idea de si realmente es presión del guardapolvo blanco o el paciente se transformó en hipertenso y no sabe, y por supuesto el registro de presión de 24 horas. Si uno pone una presurometría se va a encontrar con que a lo mejor ese paciente que tenía 16 días en el consultorio en su vida cotidiana tiene registros por lo demás normales. La presurometría que dice el doctor es el famoso mapa, El mapa, que es monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Entonces, eso es la vida real del paciente, caminando, agarrándose una rabieta en el negocio, durmiendo, es decir, en distintos aspectos de la vida del paciente. Nos quedan registradas las mediciones de la tensión arterial y en base a eso uno saca una conclusión terapéutica de cómo manejar esa hipertensión, en qué momento del día uno ve que el paciente se dispara, puede ser a la noche. Entonces, en general, por ahí se le da una dosis a la mañana y una dosis un poquitito más reforzada por la noche para que tenga cubierto el momento en que el monitoreo ambulatorio de la presión nos dice que ese paciente se dispara la presión. Hay un punto más que va de la mano, casi les diría, con ese paciente que tiene presión del guardapolvo blanco. Este segundo paciente que vemos en consultorio no tiene guardapolvo blanco. Le tomamos efectivamente 18 días, pongamos, y dice, pero doctor, ¿sabe qué es lo que pasa? A mí me sube por los nervios. Yo tengo problemas en el trabajo, me pasa esto, tengo problemas, dificultades, bueno. Entonces, y te termina la explicación diciendo, doctor, mi presión es nerviosa. Por supuesto, la presión no es nerviosa. En todo caso, los nervios estarán actuando sobre una vasculatura que ya tiene problemas. Es decir, ese paciente es hipertenso basal o tiene ya claramente marcadores genéticos que lo van a llevar a la hipertensión indefinidamente, y la situación de estrés con su descarga de adrenalina hace contraer las arterias y esto levanta la presión arterial. Existe la hipertensión, si ustedes quieren, en situación de estrés, pero no la hipertensión nerviosa como si esto fuera la causa de hipertensión. Va de la mano con un poco la presión del guardapolvo blanco, porque acá también existe una situación, si así quieren, de tensión, de estrés, pero acá ya hay, en general, un daño de la vasculatura y un paciente por el que hay que preocuparse. De cualquier forma, uno acá necesita de vuelta la presurometría y va a necesitar la presurometría porque eso es lo que nos va a decir. Estaba nervioso en el trabajo, hipertenso, llegó a la casa, se relajó y tiene presión normal. Sí, porque vemos claramente los horarios en los cuales el paciente nos dice estoy en horario laboral y uno ve que en el horario laboral hay un aumento importante de los valores tensionales. Entonces, evidentemente, eso pone de manifiesto donde tenemos que hacer hincapié en cuanto a lo terapéutico. Después hay otro método de diagnóstico que también es común, que es la ergometría, que hemos hablado varias veces acá en el programa, y que la ergometría me puede poner de manifiesto una hipertensión arterial ahí subyacente. Puede predecir por inclusive ahí si el paciente va a ser hipertenso o no. Si durante la prueba ese paciente que nunca tuvo hipertensión y nosotros lo mandamos para hacer un control rutinario predeportivo, por ejemplo, y vemos que la tensión arterial se elevó de manera importante durante la prueba ergométrica, ese paciente por ahí no es hipertenso en ese momento, pero sí a futuro puede ser hipertenso. Entonces ya empiezan las recomendaciones, ha empezado el cuidado de restringir el tema de la sal, de los embutidos, etcétera, para no hacer una carga de sal y que eso sea el detonante para que tenga un pico de presión o que se establezca una hipertensión arterial que estaba ahí solapada, oculta. Tengan presente que durante una prueba de esfuerzo o cualquier esfuerzo físico, así sea una caminata,
la presión tiene que subir. Tiene que subir dentro de ciertos márgenes, pero siempre estamos hablando de la presión máxima. Claro. La mínima durante una prueba de esfuerzo no debe subir, debe mantenerse o incluso bajar. Ahora bien, si esa presión mínima acompaña a la máxima en la subida, la incógnita que uno va a tener como médico es dentro de cuánto tiempo ese paciente se va a poner hipertenso. La pregunta del consultorio, cuando uno encuentra esto, es: ¿puede evitarlo? La respuesta es no. En todo caso, si hay una carga genética, menos. Uno puede diferirlo, puede por ahí ganar años de buena salud. ¿Cómo? Bueno, empezando a comer sin sal como si fuera hipertenso y sobre todo ejercicio aeróbico. Búsquense tiempo para ustedes, empiecen a entrenar el cuerpo y de esa forma, con un poco de suerte, podrán diferir el tema. Y si hay kilos de más, también bajarlos para evitar justamente que la hipertensión aparezca prematuramente. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Bueno, volviendo del corte, hoy estamos hablando de situaciones especiales que me pueden generar hipertensión arterial. Una de esas situaciones especiales es una situación especial muy feliz, que puede ser el embarazo de una criatura. Entonces, pero muchas veces esos embarazos pueden traer presión arterial, presión y embarazo. ¿Cómo nos manejamos ahí? Hay que tener presente dos cosas. Primero, hay que saber si la paciente es hipertensa antes del embarazo o si se trata de hipertensión acompañando a un embarazo. Son dos instancias totalmente distintas. Normalmente hay un tiempo de aparición de la hipertensión después de la semana 21. Si esto ocurre ahí, podemos pensar, bueno, sí, era una mujer normal a la que el embarazo a la cual durante el embarazo se le ha asociado hipertensión. Ahora, si te encuentran hipertensión en la semana 7, lo más probable es que estemos hablando de una hipertensa previa que desconocía su situación o que ya tiene una hipertensión larvada subyacente que no se había puesto de manifiesto antes. ¿El embarazo es una condición que habitualmente provoca hipertensión? La respuesta es no. En el embarazo suele ocurrir absolutamente todo lo contrario. Existe una hormona que genera el útero que se llama relaxina. Esta hormona puede bajar tanto la presión arterial que la paciente incluso pueda perder el conocimiento. ¿Por qué tienen que relajar la vasculatura de esa manera? Porque no es una vida, son dos. Entonces se necesita mucha más sangre y un vaso arterial dilatado acomoda más sangre que un vaso normal. Entonces, esa es la idea en general de las hormonas detrás de un embarazo. Es tan potente esta hormona, esta relaxina, que en algún momento se la investigó para tratar edemas de pulmón por presión alta. Se le investigó para tratar esa presión inmanejable. Picos de presión para poder por suero, solucionar, con esta hormona. Claro, solucionar Entonces, picos de presión. Incluso se llegó a investigar para esto. Pero como decíamos, si esto no pasa y la presión sube, ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben que acá entre la madre y el niño hay una conexión que se llama placenta. Esa placenta genera una serie de hormonas que, si la vasculatura es normal, nos va a permitir vasodilatar. Ahora, si la vasculatura tiene problemas, ocurre todo lo contrario. Siempre hablamos después de la semana 21, y la presión, en lugar de bajar, puede subir. Esto es todo un problema por dos razones. Uno, para la madre, porque dependiendo hasta dónde suba, todos hemos tenido problemas con crisis hipertensiva y sangrados cerebrales graves. Podemos tener problemas con la madre, o al revés.
Piensen que ese vaso sanguíneo enfermo por ahí no le lleva a ese feto la cantidad de sangre que necesita. Entonces, es una situación imperiosa que se debe tratar. En general, es difícil que uno encuentre hipertensión arterial sola, como fenómeno aislado. Suele haber otras cosas que hay que mirar, plaqueta, hígados, por supuesto cómo le llega la vasculatura, la sangre a través de la vasculatura del bebé, y en función de todo eso, si la presión no se puede manejar, o si se puede manejar pero hay algo más grave que acompañe, será cuestión del obstetra decidir si procede a una cesárea o no. Ustedes saben que esta hipertensión tiene distintos grados, existe lo que se llama la hipertensión asociada al embarazo, podemos llegar a la preeclampsia si la cosa es más difícil de tratar, o incluso a la eclampsia misma, que ya sugiere problemas cerebrales en la madre, convulsiones y demás. Vamos a suponer, no es el tema del día de entrarnos en el embarazo en sí, pero vamos a suponer que se pudo controlar, que fue madre felizmente. En general se controla. Las eclampsias son bastante raras cuando hay un acompañamiento médico de ese embarazo, ¿no? Tanto la obstetra cuando detecta ya hipertensión arterial, enseguida pide la interconsulta con el cardiólogo para el manejo posterior de la hipertensión durante el embarazo, qué tipo de medicamentos se le pueden dar y cuál tipo de medicamentos por ahí no o están contraindicados para darle a la embarazada. La pregunta del millón es, bueno, el embarazo llegó a su fin, se sacó la placenta, uno supone, muerto el perro se acabó la rabia. No necesariamente es así, porque esa placenta pudo haber producido hormona que actúe sobre la vasculatura hasta el último día del embarazo, y esas hormonas todavía van a dar vueltas dentro de ese cuerpo hasta que se metabolizan y eliminan. Uno puede esperar picos de hipertensión hasta un mes después del parto. Pasado ese tiempo, en general, la presión vuelve al valor normal antes del embarazo, pero es un mal antecedente para el futuro. Así como uno habla de si papá es hipertenso, si mamá es hipertensa, la carga genética, tanto por ciento de posibilidades de ser hipertenso a futuro, acá pasa exactamente igual. Acá hay un fenómeno de hipertensión claramente comprobable, claramente registrable, que incluso necesitó tratamiento un tiempo, que el día del mañana nos va a recordar que hay un problema vascular que va a generar hipertensión nuevamente, con una característica distinta. Si la presión de un embarazo depende de la placenta y de alguna forma se agota en el tiempo, la que va a venir después, ya de adulto, probablemente se transforma en hipertensión fija y es desde allí, desde el momento de aparición, hasta la eternidad. En general, nosotros a las pacientes que empiezan con hipertensión en la menopausia, porque este es un fenómeno que se traslada a la menopausia, es decir, esa paciente que tuvo hipertensión durante su embarazo, a una edad joven, nosotros le advertimos, ojo, cuando dejes de menstruar, que entres en la etapa de menopausia, donde bajan las hormonas, ese embarazo que se registró como hipertensión arterial, después podés ser vos una futura hipertensa casi con seguridad. Por supuesto, si tuvimos una paciente con hipertensión en un primer embarazo, es probable que la historia se repita en los siguientes. A veces, cuando la madre de entrada a los embarazos son normales, con el correr del tiempo y la edad, no significa que uno o dos embarazos sin hipertensión no pueda aparecer la hipertensión en un tercer o cuarto embarazo. Lo que plantea Javier es justamente, siguiendo con el tema de la mujer, uno dice, bueno, sí, agotamos la instancia del embarazo, se recuperó, volvió a ser normal. ¿Cuándo vuelve la tormenta? Las mujeres de hoy, en general, muchas por lo menos, adoptan como tratamiento para prevenir futuras gestaciones los anticonceptivos. Esto a su vez puede generar sobre una vasculatura enferma, esto puede generar a su vez problemas y favorecer a su vez la hipertensión arterial. Entonces es un tema que no hay, salvo que exista una indicación médica diferente, tratamiento de sangrado por miomas o cosas por el estilo, o problemas hormonales que realmente no se pueden manejar de otra manera. En general uno como cardiólogo prefiere otro tipo de tratamientos si ya existe el antecedente de un problema vascular o si existe algún factor de riesgo concomitante que nos haga ver como poco prudente la indicación del anticonceptivo. Pero llegamos al momento que dice Javier, y en general antes, porque no hay que esperar la menopausia, existe algo que se llama perimenopausia. ¿tá? Ese es el momento en que una mujer
si bien todavía no dejó de menstruar, empieza con periodos irregulares o cambia la cantidad de días en que vive cada menstruación, o empieza con síntomas que antes no tenía, empieza a edematizarse, empiezan con dolores de cabeza intensos si no los tenían antes con las menstruaciones, es decir, algo en ese cuerpo empieza a cambiar y aquí es donde vuelve o puede volver la hipertensión arterial. ¿Tiene alguna característica en especial? Ustedes no van a ver 16-10, 17-10 ni nada por el estilo. Ustedes van a ver una sistólica normal, es decir, la máxima normal, con una diastólica que tiende a subir. Normalmente promedia el 10. Lo apuntó muy bien Javier. Tiene que ver con las hormonas. ¿Tá? Uno empieza a tener, una mujer, mejor dicho, empieza a tener déficits hormonales. Esos déficits hormonales se traducen por enfermedad a nivel de la pared del vaso sanguíneo y esto es lo que genera la hipertensión arterial. ¿Qué tengo que hacer? Por supuesto hay cosas que son comunes a todos los pacientes con hipertensión arterial. Entonces, lo primero que tengo que hacer, bueno, mire, lo ideal sería, la indicación formal es coma sin sal. Parte de esa indicación formal también es practique todo el ejercicio aeróbico que pueda. ¿Todas las medicaciones son iguales? No, no todas las medicaciones son iguales. Hay algunas, usted lo tendrá que consultar con su cardiólogo, dentro de lo que nosotros conocemos como los ARA2, que favorecen que se retenga un mínimo de hormona que pueda hacer más fácil el manejo. Y si tengo que asociar, siempre hay que pensar que una mujer a esta edad empieza con los problemas de osteoporosis. Entonces tengo que buscar por ahí algo que me ayude con esos problemas y eso habitualmente es un diurético. Entonces, si bien es una generalidad y nada más que una generalidad que no es aplicable a todos los pacientes, entonces uno tiene que tener en cuenta que si la paciente es perimenopáusica o menopáusica, tal vez haya medicaciones que se acomoden mejor que otras para ese estado hormonal que vive la paciente. Después, con el correr de los años, las décadas y demás, esto pierde de alguna manera vigencia, porque, bueno, se empieza a decir efectivamente la máxima, al revés de lo que hablábamos, se queda la mínima, todo al contrario, y tal vez exista planteos por parte de su médico en este sentido. ¿Nos sacan del aire? Bueno, de alguna manera literalmente nos están sacando tarjeta roja, nos están echando... Vamos a un breve corte y cerramos el programa. Cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy, esperamos que les sea de utilidad. En realidad esto de las situaciones particulares no se agota ni en los temas de la mujer, ni en los temas del nervio o la presión del guardapolvo blanco. Piensen que nos hemos quedado sin hablar de diabetes e hipertensión, nos hemos quedado sin hablar de qué pasa con los renales crónicos. Javier habló hoy de dos brazos en los que hay poca diferencia, pero hay enfermedades en las que la diferencia es mucha y grave. Entonces, nos quedaron temas de situaciones puntuales. Hay patología de las arterias renales que también nos pueden generar hipertensión arterial. En mujeres jóvenes. En mujeres jóvenes también. Entonces, seguramente esto va a merecer un segundo programa. Para cualquier duda que tengan, como siempre están las redes, les agradecemos como siempre que sigan ahí, la fidelidad a ustedes y a nuestros sponsors que hacen posible el programa y los esperamos en una nueva emisión dentro de una semana. Que tengan una muy buena semana y nos vemos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces.